27 años de prisión fue la condena que le dio el Supremo Tribunal Federal de Brasil al expresidente Jair Bolsonaro. Lo declararon culpable de liderar un intento de golpe de Estado y de 4 delitos más, que fueron abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado contra patrimonio público. La razón por la que lo declararon culpable es que los magistrados consideraron que hubo pruebas suficientes para demostrar que Bolsonaro lideró desde 2021 un plan para permanecer en el poder y no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, que terminó perdiendo con Luis Ignacio Lula da Silva. Un plan cuyo momento culmen fue la toma de la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023, cuando fueron atacadas por manifestantes las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo. Sin embargo, uno de los 5 magistrados no estuvo de acuerdo y fue el único que pidió la absolución del expresidente. Para profundizar un poco más en lo que ocurrió durante el juicio, conectamos con Brasilia, donde está nuestra corresponsal en Brasil y nuestra enviada especial a esta ciudad, Valeria Sacone. Valeria, cuéntenos un poco más cuáles fueron los argumentos centrales de los 5 magistrados, incluyendo quien discrepó, Luis Fux. Buenas noches. El argumento central es que básicamente Bolsonaro era el jefe de una organización criminal y por esta razón el juez instructor del caso, Alexandre de Moraes, en el primer día del juicio oral mostró muchas pruebas que ha ido recopilando a lo largo de todos esos años, básicamente también para demostrar que el golpe no comenzó el 8 de enero de 2023 y sí ya en 2021. Las pruebas eran básicamente muchos discursos y conexiones en directos para sus seguidores de Jair Bolsonaro, hasta el punto que hoy, en un momento de mucho calor, de mucha emoción, el juez de Moraes ha llegado a colocar en la sala primera del Supremo uno de esos vídeos en los que se ve a Bolsonaro subido a lo que se llama un trío eléctrico, un camión de sonido, durante una manifestación del 7 de septiembre, Día de la Independencia, amenazando concretamente al juez Moraes, pero también al Supremo, llamándoles de una forma con palabrotas y pidiendo que archivase los casos y que dejase en paz a la población. Entonces, básicamente, son una serie de pruebas que los propios indiciados y ahora condenados habrían fabricado contra ellos mismos, al igual que hicieron las personas que invadieron los edificios del poder aquí en Brasil aquel 8 de enero, que se grabaron y que subieron a las redes sociales esos documentos. De hecho, más de un jurista ha dicho que cree que ellos dejaron un rastro enorme de pruebas también porque pensaban que iban a tener éxito con este intento de golpe y que entonces no se sentarían en ningún banquillo. Además, otras pruebas citadas han sido, por ejemplo, el famoso borrador del golpe, un documento en que se detallaba cómo instaurar el estado de sitio, por ejemplo. Entonces, las pruebas han sido muchas. Sin embargo, el juez Fux ayer pidió en 3 ocasiones que el juicio fuese anulado. Primero, porque él considera que la Corte Suprema no tiene jurisdicción para juzgar este caso, y segundo, porque él cree que no hay pruebas suficientes. Su voto de más de 12 horas literalmente indignó a todos los demás jueces del Supremo, y hoy hemos visto una escena de comunicación no verbal muy clara a la hora del voto final de la llamada dosimetría, en que se establecen las penas. Ha llegado el juez Barroso, que en este momento ocupa el cargo rotatorio de jefe del Supremo, y se ha sentado muy cerca del juez Zanin y muy lejos del juez Fux. Y esto para demostrar que hay una gran división y que esta decisión de Fux no le saldrá barata. Gracias, Valeria, por este reporte. Y ahora sí, comencemos con esta discusión partiendo de la pregunta: ¿qué puede pasar entonces en Brasil luego de la condena contra Bolsonaro y sus aliados, el primero de los varios grupos que siguen en juicio? Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Leandro Gaviati, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Brasilia, además jefe del área de análisis e información de Dominion Public Affairs. También nos acompaña Caio Manganelli, consultor político internacional y miembro de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, además científico social, antropólogo e investigador. Los dos
Nos acompañan desde Brasilia. Bienvenidos y antes un muy breve recordatorio a nuestra audiencia. Recuerden que nos pueden escuchar, pues el debate está disponible en todas las plataformas: Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Leandro, comienzo con usted. ¿Cuál es su postura sobre el juicio contra Bolsonaro y sus 7 aliados? Buenas noches, María Clara. Un placer estar aquí con ustedes y con Cayo. Bueno, lógicamente estamos ante un hecho histórico muy importante, que es la condenación de un expresidente de la República por el Supremo Tribunal Federal. No es un hecho común. Pasa que aquí en Brasil, digo, la política está tan agitada, tan dinámica, tan compleja, que uno acaba normalizando este tipo de, lamentablemente, pero estamos ante un hecho histórico. Evidente que la discusión pasa por las garantías dadas o no dadas al expresidente. El eje de la discusión pasa por ahí. Obviamente, algunos dicen que de hecho el proceso ha corrido con todas las garantías debidas, con derecho a defensa, y otros dicen que partiendo ya, por ejemplo, de que, como nuestra periodista Valeria apuntaba aquí, el ministro Fuchs, totalmente libre para poder votar como votó, diciendo que, o partiendo ya del principio de una cuestión fundamental, que es que el Supremo no tendría jurisdicción para juzgar este caso. Y a partir de ahí una serie de cuestionamientos de parte de la sociedad a la posición del Supremo. Básicamente lo que yo te diría es que hubo un proceso que avanzó de forma muy rápida y muy atípica, es un hecho, pero eso no elimina o no significa que no hayan sido dadas garantías fundamentales al expresidente y a sus aliados. Lógicamente ahora en Brasilia lo que está todo el mundo mirando es qué es lo que pasa después justamente de esta post-condenación, vamos a decir así. Y obviamente posibilidades diversas como aprobación de un proyecto de ley de amnistía, indulto eventualmente de un futuro presidente de la República, o sea, varios escenarios abiertos y fundamentalmente inestabilidad e incertidumbre, que es lo que marca hoy en día la política aquí en Brasil. Y justamente más adelante vamos a profundizar en qué viene ahora para el país. Pero antes, Cayo Mañanelli, ¿cuál es su postura frente al juicio y a la decisión de condenar al expresidente? Me parece súper bien lo que dijo Leandro sobre la rapidez del proceso, ¿no? Eso también se dio en su momento en el proceso anterior, el mensalón, y también en el caso, bueno, en especial en mensalón, este cambio, hay momentos donde se cambia el regimiento de la Suprema Corte, y este cambio tiene que ver con justamente lo que se busca de los estados, ¿no? Una rapidez, una efectividad, menos dinero gasto con el tiempo de los procesos, no solo en el judiciario o no solo en el ejecutivo, pero también en el judiciario, también en el judicial, también en el poder judicial, también en el poder legislativo. Así que siguiendo un poco esa prerrogativa de eficiencia estatal, se cambia nuevamente el camino del proceso y se lleva el proceso a una instancia más rápida, más ágil, ¿no? Eso ya hace un año. Me parece que sí es una decisión impactante, obviamente. Estamos hablando de un expresidente. Pero el expresidente dejó muchos indicios, dejó muy claro toda la movimentación y sus ganas para buscar el golpe del Estado. Entonces, al final de las cuentas, lo que sale es justamente que ese juicio va en encuentro a lo que de hecho se sucedió. Hay gente que de hecho sigue cuestionando
Y además ahí está el propio juez Fuchs, el ministro Fuchs, que contradictó sus colegas, pero también se ha contradicto porque él aceptó la denuncia dentro de la propia primera turma, que es este grupo de turmas de jueces, hechos de 5 jueces, y en su momento también aceptó el cambio del regimiento que lleva, y que todos sabían que llevaría el juicio de los hechos de 8 de enero de 2022 a la primera turma. Entonces me parece, claro, eso se sucede mucho en la Suprema Corte, que es alguien en un juicio tiene de proferir un voto, tiene de decir algo, tiene de hacer el contrapeso, por más que la mayoría siga una tendencia, alguien tiene de hacer voz de la contradicción de la propia defensa, digamos en este caso. Entonces ahí estaba Fuchs en su papel de decir que no estaba en acuerdo con los resultados que el relator Moraes tenía proferido. Así que me parece que es algo que de hecho, nuevamente, es impactante, pero está dentro de un proceso legal aceptable, tradicional y odierno. Esto pasa en algunos momentos, y eso pasó también en su momento allá atrás, hace casi 20 años. Aquí quiero darle un poco de contexto a nuestra audiencia. Cuando ustedes hablan de turma, esto podría ser un poco como sala. La Corte Suprema o el Supremo Tribunal Federal de Brasil se divide en 2 salas, la primera de ellas compuesta por los 5 magistrados que fueron quienes tomaron la decisión en el caso del expresidente Bolsonaro. Esto no significa que ahora el juicio pasará a la segunda sala, sino que decidieron no tomar la decisión en la plenaria con los 11 magistrados, sino que solo la primera sala o la primera turma iba a decidir como finalmente lo hizo. Leandro, pero quiero preguntarle un poco sobre la dimensión de la condena a Bolsonaro, porque ya Brasil hace casi 10 años, menos de 10 años, había visto la condena contra otro expresidente, contra el propio Luis Ignacio Lula da Silva. En ese caso, sin embargo, fue por corrupción y lavado de dinero, y años después le revirtieron la pena luego de unas irregularidades encontradas dentro de los mismos magistrados que lo condenaron. Pero ¿qué significa ahora que un expresidente de Brasil, además líder y la cara más visible de la derecha en el país, sea condenado de un crimen tan grave como intento de golpe de Estado y de liderar un grupo criminal que, como lo dijo Alexander de Moraes, el juez presidente de esta sala, Bolsonaro fue el líder del grupo criminal? Deja claro de viva voz de forma pública que jamás aceptará una derrota en las urnas, y que lo dejó claro muchos años antes de dejar el poder. ¿Qué implica entonces para el país que un expresidente como Bolsonaro sea condenado por liderar un grupo criminal? María Clara, voy a dividir la respuesta en 2 partes. La primera, que apunta a problemas de la democracia y que la democracia tendrá que mejorar. Y la otra parte relativa justamente enfocando un poco más en la postura y la conducta del expresidente Bolsonaro. Empecemos por la democracia. En Brasil parece que ocupar el sillón de la presidencia trae el riesgo de ir a prisión posteriormente. Lo vimos con el presidente Lula, hoy ya liberado y lógicamente ocupando o ejerciendo su tercer mandato, pero condenado por corrupción. Ahora el expresidente Bolsonaro, pocos años después de dejar la presidencia, condenado y lógicamente por una acusación muy seria que es el golpe de Estado. Hay algún problema en la democracia, y aquí no entro en el mérito de las condenaciones que fueron hechas, sea sobre corrupción en relación a Lula, sea sobre tentativa o supuesta tentativa de golpe de Estado sobre Bolsonaro. El problema que la democracia tiene hoy es que tuvimos con Lula y hoy tenemos con Bolsonaro 2 referencias políticas fundamentales dentro del sistema que acaban siendo
apartadas del proceso político electoral, y eso evidentemente causa una frustración en parte de la sociedad que apoya a esos líderes y lógicamente una frustración también en relación al sistema democrático, porque para quien tiene una afinidad político-ideológica con esas referencias políticas, siente que, por ejemplo, en este caso, el Poder Judicial está interfiriendo de forma determinante en la vida democrática de Brasil. Insisto, no quiero entrar aquí en si es correcta o fue correcta la condenación de Lula y después la absolución que el expresidente tuvo, hoy presidente, o si Bolsonaro fue correctamente o no condenado. Pero tenemos un problema de fondo que es justamente cómo líderes terminan siendo excluidos del proceso político electoral. Vamos a la segunda parte Muy de la brevemente. respuesta, que es muy brevemente. Bolsonaro condenado. ¿Qué es lo que, y hablando más en términos políticos y no jurídicos, después de todo ese movimiento que justamente esta primera sala acabó referendando en relación a la acusación de la Procuración General y después referendando la posición del relator Moraes, es una señalización política muy clara. Quien amenaza a la democracia pagará duramente las consecuencias. Estamos viendo eso con una condenación al expresidente Bolsonaro de casi 30 años. O sea, la señal política es clara. No toquen a la democracia, no amenacen a las instituciones. Esta es la señal que queda para, o el mensaje que queda para el sistema político brasileño. Cayo, y quiero preguntarle algo en relación con eso que plantea Leandro, y es si el recorrido profesional de los magistrados, en este caso de la Corte Suprema, incide en esa decisión y si pone en riesgo a presidentes o figuras de la derecha en Brasil. Y se lo pregunto concretamente porque, por ejemplo, Cristiano Zanin fue el abogado personal de Lula en el caso Lava Jato. Flavio Dino fue ministro de Justicia del gobierno de Lula. Y en cambio Fux, que fue el único juez que pidió absolver a Bolsonaro, antes había sido abogado defensor de la petrolera Shell. ¿Incide entonces este pasado profesional de los magistrados en sus decisiones ahora con Bolsonaro? Bueno, primeramente quiero decir que de verdad la análisis de Leandro es bastante centrada, me parece buenísima. Quiero recalcar el tema, de hecho, hay una cosa en Brasil que es este poder moderador. Recuérdense que la independencia de Brasil, y eso es importante para comprender cómo la mente del brasileño comprende el pacto social. Entonces, eso es súper importante. En cuanto todos los países hispánicos tuvieron una revolución que por sí o por no, si hicieron por élites o no, pero tuvieron una revolución, rompen con la corona, de alguna manera, por alguien que está en el territorio. Brasil tiene una independencia hecha por el propio rey, sucesor de la corona portuguesa. Así que lo que tenemos en Brasil es una idea de que en algún momento existe una necesidad de un poder moderador importante y que haga esta tutoría, que haga esta preservación de los derechos fundamentales del pueblo. Y eso se repitió, esa mentalidad se repitió en la Primera República, en la dictadura Vargas y así sucesivamente. Entonces, a ver, la única cosa que voy a discordar de Leandro, en verdad, es la legitimidad del judiciario, del Poder Judicial, en relación a lo que está haciendo. Al fondo, tiene más legitimidad el Poder Judicial a hacer lo que está haciendo por la población brasileña que, de hecho, cualquier otro poder en ejercer sus funciones constitucionales. Entonces, eso es importante porque es algo muy típico y muy propio de Brasil en relación a otros países. Bueno, cuando me dices sobre la carrera de los jueces, me parece interesante porque Fux fue indicado por Dilma a ocupar la silla, Dilma, la sucesora de Lula, a ocupar la silla que está ocupando hoy en la Suprema Corte. Zanin votó en contra una pauta, una orden del día liberal, si me acuerdo bien, fue sobre el uso de marihuana medicinal o mismo la liberación de la marihuana
por el uso recreativo de marihuana. Pero lo que lo que me parece interesante es que, de hecho, si vos adentras en lo que son los posicionamientos que podrían tener una connotación política partidaria, porque todos los posicionamientos son políticos. Y Leandro lo dejó muy claro, que el posicionamiento del judiciario, de los jueces, de la Suprema Corte, es un posicionamiento político en el sentido, vamos a defender la democracia, porque estos son los valores políticos del Estado-Nación que nosotros defendemos. Entonces, somos un grupo que tenemos una actuación política importante en el país, que está balizada por aspectos técnicos, pero que sí tiene un sesgo ideológico, que es la defensa de la democracia. Bueno, si tú agarras, por ejemplo, el historial de Gilmar Méndez, vas a ver que Gilmar Méndez tiene posturas que son contradictorias en relación a la política nacional durante toda su carrera. Lo que quiero decir es que sí podríamos poner esto en cuestión, pero al final de las cuentas, el comportamiento de los jueces muchas veces son contradictorios por sus orígenes en relación a lo que son sus carreras. Moraes mismo fue indicado por Temer, y Temer fue el mismo que produjo el golpe institucional en contra de Dilma Rousseff. Temer fue quien pavimentó el espacio para que Bolsonaro venga a ser presidente, y Moraes fue indicado por Temer. Así que esta relación entre política y la carrera de los jueces no puede ser hecha de una manera tan sencilla. Hay que comprender un poco los momentos de la Corte. El judicial tiene su propia agenda ideológica, y esta agenda no está exactamente en compaso. A veces puede parecer que sí, pero no está en el mismo tiempo que la agenda de los grupos políticos que están en el Ejecutivo o mismo dominan la Casa Legislativa. Usted dice entonces, la justicia no necesariamente está en el mismo plano político que el gobernante de turno. Pero Leandro, quiero volver a eso que usted mencionaba, que pareciera que ocupar la presidencia en Brasil se convierte en un riesgo latente de acudir ante la justicia una vez se deja de ser presidente o presidenta. El 4 de octubre del 2026, Brasil volverá a tener elecciones presidenciales. En caso tal de que pierda la izquierda, la situación democrática de Brasil está al punto que Lula podría volver a presentar un riesgo y acudir ante los juzgados. Buena cuestión, María Clara. Y aquí voy a traer nuevamente una cuestión que Caio menciona, y que es cómo cambian los papeles o los momentos políticos, y cómo esos momentos políticos influencian las decisiones de la Suprema Corte brasilera. Lógicamente, y algo que hago cuestión aquí de llamar la atención cuando discutimos política con otros analistas y amigos. Mucha gente aquí en Brasil hincha, ¿no? Usamos esa palabra en Argentina, ¿no? Hinchar por un equipo, ¿no? Y los jueces son ídolos cuando ellos defienden a nuestros políticos de preferencia. Hoy la izquierda, por ejemplo, ha exaltado políticamente la figura de la Suprema Corte, y principalmente del ministro Moraes, que relata el proceso contra Bolsonaro. Ahora, lógicamente, el momento, y yo lo que advierto es esto, digo, no podemos idolatrar a veces posiciones cuestionables de los ministros de la Suprema Corte cuando llegan al límite de la ley, porque cuando a veces se favorece a un político que es estimado por alguien, después ese momento político cambia, y el ministro al cual aplaudimos terminará condenando a una figura política que hoy está en alta, pero que después estará en baja. Entonces, lógicamente no tenemos cómo anticipar hoy cualquier situación relativa al futuro del expresidente Lula. Sin embargo, si hay un triunfo electoral de la extrema derecha, tal vez, o de la derecha más democrática, que sería tal vez sería representada hoy por el gobernador de San Pablo, que se ha posicionado como posible candidato, sería necesario ver cómo la Corte se posicionará ante ese nuevo escenario político. Y justamente tal vez, y aquí hablando del ministro Fux, que fue el que votó a favor de la no culpabilidad de Bolsonaro, tal vez él pasa a ser una de las referencias políticas de la derecha dentro de la Suprema Corte brasileña. Digo, la política es muy dinámica,
y eso lo hemos visto con la prisión de Lula, la libertad de Lula, la elección de Bolsonaro y hoy la prisión decretada de Bolsonaro. La verdad, un escenario totalmente complejo, atípico, pero bueno, parece que se ha transformado en algo normal aquí en Brasil. Entonces, no hay mucho cómo hablar o cómo hacer predicciones sobre el futuro, porque la verdad no tenemos elementos concretos para analizar lo que podrá pasar de aquí a un año y medio cuando tengamos Claro. la elección y mucho menos cuando tengamos un presidente electo para los próximos 4 años. Sin embargo, sigamos hablando de esos momentos políticos, pero con elementos del presente. Luciano Zucco, diputado líder de la oposición en la Cámara, teniente coronel, ya está diciendo desde el mismo día que se conoció la condena contra Bolsonaro que promoverán en el Congreso la posibilidad de una amnistía. Caio, ¿es posible una amnistía para Bolsonaro o el expresidente puede apelar este fallo? ¿Cuáles son esas puertas legislativas y judiciales que se le abren al expresidente? Súper. Solo antes, quiero acordar, me parece buenísimo el debate que estamos tratando acá. Le quiero recordar de Perú, que tuvo como 5 o 6 expresidentes que salieron del escaño y ya se fueron directo a la cárcel. Así como por ahí vamos. Me parece que la judicialización de la política o la politización del judiciario es un fenómeno que ya se estudia desde los 90, de los años 90, desde Europa en especial, pero es algo que se ve ¿cómo se llama este movimiento donde de hecho hay una judicialización del movimiento político? Pero en Brasil me parece interesante que tenemos una práctica judicial de intentar de preservar la voluntad popular. Entonces, hay una preservación muchas veces de mandatarios electos, pero, como dijo Leandro, me parece que es un riesgo a ser encarcelados si ser candidatos a presidente en el país. Eso es lo que pasa hoy con justamente todo eso que es una judicialización de la vida como un todo. Bueno, sobre lo que preguntabas en relación a la amnistía, bueno, a ver, primero, este juicio es definitivo según la ley vigente. Quiere decir, Bolsonaro no tiene espacio de apelación. Tendría si hubiera 3 votos en contra 2, pero fueron 4 votos en contra 1, así que ya se da como finiquitado, como finito este proceso y no hay espacios para contradicción. Más espacios, ¿no? Sobre el Congreso, intentar una ley de amnistía. Bueno, me parece súper, ya se puso clavado el propio presidente del Senado, porque acá tenemos 2 cámaras, ¿no? Tenemos la Cámara Alta y la Cámara Baja. El Congreso Nacional es el Pleno, como los senadores y diputados. Sobre los diputados intentar una ley de amnistía, el propio presidente del Senado, David Alcolumbre, que también es un tipo de centro-derecha, o de derecha, si prefieren decirlo, declaró que no va a intentar el impeachment de cualquier juez de la Suprema Corte, lo que indica de cierta manera, porque eso pedía la oposición, o bueno, pedía el grupo que apoya todavía a Bolsonaro en el Congreso. Lo que pasa es que eso es indicativo de que muy posiblemente el Congreso Nacional, en su institucionalidad, quiere decir, los presidentes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta, no van a aceptar hacer un enfrentamiento de la Suprema Corte. Lo que quiero decir es que, claro, ahí están los poderes y los poderes están siempre peleando entre sí, porque esa es la dinámica montesquiana del Estado, como la idea de que un poder hace el balance en relación al otro. Pero ahí está. La Suprema Corte, cuando toma una decisión de esta magnitud, si la Cámara de los Diputados o el Congreso como un todo intenta enfrentar esta decisión, empieza un riesgo de permeabilidad entre los poderes. Y eso se apunta para que no va a suceder, no con este Congreso, por más que este Congreso sea un Congreso, los diputados, la mayoría están en el espectro de la derecha políticamente,
pero no están dispuestos a arriesgar la estabilidad política o mismo a arriesgar las fuerzas de su poder y el balance de los poderes en favor de un exdiputado que no era ni un poco relevante adentro de la propia casa, el expresidente Bolsonaro. Hemos hablado bastante, de cierta manera, de la estabilidad de las instituciones, pero Leandro, muy brevemente que se nos acaba el tiempo, quiero preguntarle sobre el futuro y la estabilidad de la derecha en Brasil tras la condena contra Bolsonaro y sus primeros 7 aliados, teniendo además en mente que faltan otros grupos por ser llamados a juicio ante el Tribunal Supremo. ¿Se fortalece la derecha, se quiebra la derecha o le abre espacios a nuevas figuras como la que usted estaba mencionando del gobernador de Sao Paulo? Muy bien, vamos por partes. La primera, el movimiento conservador en Brasil es un fenómeno que va mucho más allá del expresidente Bolsonaro. Hay un movimiento de base que ha sido construido de forma muy inteligente y muy hábil en las últimas décadas y que vincula, por ejemplo, a movimientos tan diversos como la economía agropecuaria de Brasil, la iglesia evangélica y el movimiento pro armas. Entonces, ustedes observen, son pautas totalmente diversas, pero que están unidas transversalmente por una línea totalmente conservadora y reactiva a avances democráticos tal vez o progresistas, y eso se observa, por ejemplo, hoy en la composición mayoritariamente conservadora dentro del Congreso. Lógicamente tenemos un centro-derecha, derecha que varía mucho, pero que tiene hoy una fuerza muy grande y que es mayoría en el Congreso, inclusive con poder de veto en relación a varias iniciativas del presidente Lula. Obviamente, Bolsonaro lo que pretendía y lo que todavía pretende, imagino, es seguir siendo el líder exclusivo de ese movimiento. Válido, acordarnos de que el expresidente viene construyendo toda esa fuerza o ese proyecto de poder hace 40 años prácticamente. Abdicar de toda esa construcción a partir de una condena en la justicia no es fácil para el expresidente. Por eso ese movimiento inclusive arriesgado de mandar al hijo, al diputado Eduardo Bolsonaro a Estados Unidos, a negociar penas contra Brasil, sean económicas o sean políticas. Entonces hay un movimiento del bolsonarismo de permanecer liderando a la derecha. Lógicamente, Bolsonaro fuera de las elecciones es un limitador importante. Entonces, a partir de esa limitación política es que empiezan a surgir y a moverse nuevos líderes que pretenden justamente heredar el expolio electoral de Bolsonaro y al mismo tiempo atraer el apoyo de segmentos de la sociedad de centro más moderados que no simpatizan con los resultados del gobierno del PT y de la izquierda. La disputa está abierta y lógicamente Bolsonaro será una pieza fundamental dentro de ese ajedrez que la derecha disputa hoy. Y para finalizar, Cayo, muy brevemente quiero preguntarle sobre el papel de Estados Unidos en ese bloque conservador. Eduardo Bolsonaro, ya lo dijo Leandro, pide sanciones y está en Miami siendo diputado brasileño. Marco Rubio, el jefe de la diplomacia estadounidense, luego de conocerse la condena, dijo que Estados Unidos iba a responder. Y el propio Trump dijo que se veía sorprendido por esta decisión y que es muy similar a lo que intentaron hacer con él. En resumen, Cayo, ¿le puede servir a ese bloque conservador brasileño el respaldo de Trump? En verdad, electoralmente, cuanto más Trump hace en contra de Brasil, cuanto más Eduardo llora por su padre afuera del país, más fuerte se queda Lula. Hay una agenda del gobierno actual que empieza como hace 2 o 3 meses en favor de pautas más fuertes. Lo que pasa es que los 2 primeros, voy a intentar ser el más conciso posible, ¿sí? Los 2 primeros años del gobierno estuvieron muy tibios por una cuestión de construcción de las órdenes del día en el Congreso, como dijo Leandro, como yo dije antes, un Congreso mayoritariamente a la derecha. Así, lo que tú tienes es el cambio de ministros, el cambio de sillas en el principio del tercer año de gobierno, entonces el principio de este año, y empieza una defensa más fuerte
del gobierno, del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, en relación a órdenes del día, a agendas más enfocadas a los derechos civiles, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de la población, como por ejemplo el fin del trabajo de 6 por 1 por semana y la exención de impuestos a la renta a gente que gana menos de 5.000 reales. Y esto sería $1.000 más o menos. Lo que es interesante, $800 por ahí. Lo que es interesante es que la popularidad de Lula empieza a mejorar justamente cuando el gobierno vuelve a tomar posturas más contundentes en relación en favor a la gente. Enseguida, como menos de un mes, más o menos un mes después, Trump empieza, porque viene la reunión de los BRICS y ahí tú tienes todo un contexto que Cayo, nos quedan 30 segundos. Hablando. Dale. Y viene el Trump y dice, vamos a tasar a Brasil con 50%. Eso lo que hace es mejorar aún más la popularidad de Lula, que defiende el país y empieza a defender. Entonces, cuanto más Trump hace, más fácil Lula ganar. Y no va a ser fácil Lula ganar las próximas elecciones. Leandro, no le pregunto porque lo veía sintiendo mientras Cayo hablaba, supongo brevemente que estaban coincidiendo, pero por ahora Leandro Gavati y Cayo Mañanelli, ha sido un placer para mí contar con ustedes en este espacio y gracias por su análisis en el debate. Y también un agradecimiento a nuestra jefe de edición Janet Bustamante y a nuestra jefe de invitados Natalie Quiroga y por supuesto al equipo que está detrás de cámaras y a ustedes por elegirnos. Nos vemos.